Putin y Lula expresan su preocupación por el gran número de muertos en Israel y Palestina. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron, durante una llamada telefónica de este lunes, en su preocupación por la elevada cantidad de civiles fallecidos debido a los enfrentamientos entre el movimiento palestino Hamas e Israel, comunicó el Kremlin. Expresaron una seria preocupación por el creciente número de víctimas civiles y enfatizaron la importancia fundamental de un pronto alto el fuego, de la evacuación de los ciudadanos extranjeros de la Franja de Gaza y de un libre acceso al enclave para la ayuda humanitaria, afirmó el servicio de prensa del Kremlin en un comunicado. El Kremlin explicó que la conversación telefónica fue por iniciativa de la parte brasileña y ambos líderes examinaron en detalle la situación gravemente deteriorada en la zona del conflicto palestino-israelí. Además, Putin y Lula, dada la presidencia de Brasil este mes en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, abordaron aspectos del trabajo conjunto para tomar medidas a través de ese organismo para reducir la crisis palestino-israelí. En concreto, debatieron el tema de avanzar verdaderamente en el proceso de paz sobre una base legal internacional generalmente reconocida, que prevé la creación de un Estado palestino independiente que coexista en paz y seguridad con Israel, agregó el Kremlin. El pasado 7 de octubre, el grupo Hamas lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamin Netanyahu, declaró que el país está en guerra. En respuesta al ataque sorpresa de Hamas, el ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos sobre Gaza y está preparando una ofensiva terrestre. Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, a donde se desplazan estos días cientos de miles de civiles por miedo a una invasión que se da por inminente. Según las Naciones Unidas, la orden de evacuación emitida por Israel afectará a más de 1 millón de personas, la mitad de la población de Gaza, y podría acarrear consecuencias humanitarias devastadoras. Numerosos países han llamado a Israel y Hamas a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de 2 estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región. Las hostilidades causaron hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 5.000 muertos y unos 15.200 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles, así como 222 rehenes retenidos en el enclave, según el ejército israelí. Conflicto en torno a Ucrania. Lula da Silva pidió una solución diplomática del conflicto ucraniano durante la conversación con Putin, según el servicio de prensa de Kremlin. El presidente de Brasil se expresó a favor de buscar vías para resolver el conflicto con medios políticos y diplomáticos, declaró el Kremlin en el comunicado. Agregó que Putin, a su vez, reafirmó la disposición de Rusia a dialogar con Ucrania, si Kiev cumple con las condiciones de Moscú. Ambas partes también expresaron su intento de seguir cooperando estrechamente en el marco de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y el grupo de los 20, G20.
Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. La franja de Gaza será atacada por aire, tierra y mar, promete el ministro de Defensa de Israel. El funcionario militar israelí, Yoav Gallant, dio el lunes 23 de octubre detalles de la siguiente etapa en la guerra que sostiene su país contra Hamas en la franja de Gaza. Continuaremos atacando. Será un ataque combinado mortal por aire, tierra y mar, dijo el ministro en un discurso ante las fuerzas navales. El pasado domingo 22 de octubre, la región más afectada por el conflicto entre Israel y Hamas, la parte norte de la franja de Gaza, registró otra tragedia. Al menos 30 personas murieron después de que un campo de refugiados fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí. La información es de la cadena de televisión Al Jazeera. Además del gran número de víctimas mortales, el bombardeo también dejó 27 heridos. Debido a los bombardeos, tuvo que interrumpirse la llegada de ayuda humanitaria al territorio, donde viven alrededor de 2,3 millones de personas. Según las Naciones Unidas, ONU, se espera que las reservas de alimentos, agua y combustible se agoten en 3 días. La franja de Gaza vive una crisis humanitaria sin precedentes debido a los ataques de Israel, que aún no ha iniciado una operación terrestre. Sin embargo, ya se ha llamado a filas a más de 360.000 reservistas. El número de muertos a causa del conflicto ya ha superado los 6.000, según las autoridades israelíes y palestinas. Solo en la franja de Gaza, más de 14.000 personas resultaron heridas y los hospitales de la región están colapsando, de acuerdo con información de la ONU. Estamos sufriendo una grave escasez de medicamentos y equipos médicos, dijo a Al Jazeera el director del hospital indonesio, ubicado en el norte de Gaza.